Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes aquí en Azul. En Azul es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta mañana para glorificar a Dios y decirle a ustedes el programa de Dios para este tiempo. Dice en San Lucas capítulo 21, verso 36, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. En pie delante del Hijo del Hombre. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. La posición más importante que un ser humano puede ocupar, asumir en este tiempo final es estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estar en pie delante del Hijo del Hombre, escuchando la trompeta final, o sea, esa gran voz de trompeta de la cual dijo el Señor Jesucristo, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Esa gran voz de trompeta que es el mensaje final de Dios, el mensaje del Evangelio del Reino. Lo señala como una gran voz de trompeta porque es un mensaje dispensacional. Siempre la voz de Dios es representada en una trompeta o en un trueno. Y encontramos aquí la voz de Dios representada en esta gran voz de trompeta, sonando y juntando a los escogidos. El mensaje final de Dios, el mensaje del Evangelio del Reino siendo proclamado, y así llamando y juntando a todos los escogidos de Dios en una nueva dispensación y en una nueva edad, para escapar de las cosas que vendrán sobre la tierra, o sea, escapar de esos juicios o plagas apocalípticas que caerán sobre la raza humana en la gran tribulación. La evidencia que hemos sido tenidos por dignos de escapar de esos juicios divinos es que estamos en pie delante del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo, hablando de la venida del Hijo del Hombre, dijo: así como el relámpago que sale del oriente, la tierra de Israel, que está en el Medio Oriente. Allí se cumplió la primera venida del Señor, la primera venida del Hijo del Hombre. Y luego, hablando de la segunda venida del Hijo del Hombre, hablando de la venida del Hijo del Hombre para el fin del tiempo, Él dijo: como el relámpago que sale del oriente y se muestra, se revela, se manifiesta en el occidente. El occidente, la tierra de América, sería el continente o la tierra que vería la segunda venida del Hijo del Hombre. Sería la tierra de América con sus habitantes, el continente latinoamericano y el Caribe, los que verían esa gran revelación o manifestación del Hijo del Hombre en el fin.
del tiempo y tendrían la oportunidad de estar en pie delante del Hijo del Hombre, escuchando su mensaje final. Así como estuvieron en pie delante del Hijo del Hombre allá en el este, en la tierra de Israel, los discípulos de Jesús, escuchando su mensaje, el mensaje para una nueva dispensación. Vean ustedes cuando vinieron los juicios sobre Jerusalén, encontramos que ya Jesús les había advertido: cuando ustedes vean a Jerusalén cercada de ejércitos, ha llegado el día de su destrucción. Por lo tanto, ustedes, si están dentro de Jerusalén, salgan de Jerusalén, escapen de ahí. Y si están fuera, no entren dentro. Escapen, porque esa es la señal de que ha llegado el tiempo para la destrucción de Jerusalén. ¿Y por qué vino la destrucción sobre Jerusalén? El Señor Jesucristo dijo: ¿por qué? Porque no puede venir un juicio divino sobre una persona o una nación o un continente a menos que no haya una causa. Dice San Lucas capítulo 19, verso 41 en adelante: y cuando llegó Jesús cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallados y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Estas palabras las dijo el Señor Jesucristo llorando, viendo a la ciudad del trono de David, la ciudad Jerusalén, la ciudad de paz, viendo que no había reconocido al príncipe de paz, no había reconocido el tiempo de la visitación del príncipe de paz, de Emmanuel, Dios manifestado en carne, no había reconocido la visita de su rey, lo había rechazado, lo había perseguido, había dicho muchísimas cosas en contra de él. Decía que echaba fuera a los demonios por el dedo de Beelzebú. Decía que lo hacía por ese príncipe de los demonios. También decía que era un samaritano y que tenía demonios. Todo eso dijo el pueblo, los líderes religiosos acerca de Jesús. Vean ustedes, al rey de Jerusalén y de todo Israel lo trataron en esa forma. No lo reconocieron. Y Jesús dijo: está encubierto de tus ojos. Estaban viéndolo y no lo podían ver, no lo podían entender, no podían comprender que ese era el Mesías que ellos estaban esperando. Vino en una forma tan sencilla, tan humilde, como siempre Dios lo ha hecho, que no pudieron creer en la humildad y sencillez en que Dios cumple sus promesas. Y miren ustedes una cosa: cuando Dios cumple sus promesas y envía al que Él ha prometido, viene con grandes bendiciones de Dios. Y el que recibe a profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe. Recibe todas las bendiciones
que Él trae, recibe todas las bendiciones que Él hable sobre las personas. Y el que recibe al que Dios ha enviado, recibe al que lo envió, a Dios. Porque Dios viene en su enviado, cumpliendo lo que Él prometió. Y el enviado viene en el nombre del que lo envió. Y viene con la palabra, con el mensaje del que lo envió. No viene hablando de sí mismo, sino viene hablando el mensaje, la palabra del que lo envió. Pero el que lo rechaza, rechaza al que lo envió y rechaza todas las bendiciones que Dios traía en ese mensajero. Por lo tanto, le toca a la persona o a la nación entonces los juicios y maldiciones que hable ese mensajero de Dios. Porque también viene dando a conocer las cosas que van a acontecer, porque es un profeta. Viene dando testimonio de todo lo que va a acontecer, tanto de las cosas buenas como de las cosas malas, tanto de las bendiciones de Dios como de los juicios de Dios que van a venir. Y el que lo recibe, recibe las bendiciones, y el que lo rechaza, recibe las maldiciones, los juicios. Eso le aconteció al pueblo hebreo, eso le aconteció a Jerusalén. Jesús había en otras ocasiones dicho que no quedaría piedra sobre piedra del templo y de aquellos edificios tan hermosos allá en Jerusalén. Y ahora encontramos que explica el por qué vendría esa destrucción sobre Jerusalén, por cuanto rechazaron al enviado de Dios. Y eso, delante de la presencia de Dios, requiere el juicio divino. Dios condena al que rechaza a su enviado. Por eso, en Deuteronomio capítulo 18, verso 15 en adelante, encontramos que dice de la siguiente manera, y quiero leerlo. Dice Moisés: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Y ven ustedes, y no querían oír a Jesús. Y Moisés había dicho: a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Otra versión dice: yo le desarraigaré del pueblo. Ven ustedes, no es un asunto de una persona o una nación decir: yo no tengo que creer, yo no tengo que escuchar lo que está diciendo ese mensajero, ni tengo que creer en él. No está obligado, porque toda persona tiene libre albedrío, pero Dios lo llamará a cuenta. Yo le pediré cuenta, dice Dios. Otra versión dice: yo le desarraigaré del pueblo. O sea que pierde todo derecho a la vida eterna por no escuchar lo que Dios ha colocado en la boca de su profeta mensajero para cada edad o cada dispensación. Muchas personas quieren oír la palabra de Dios,
pero no saben dónde Dios coloca su palabra. Pero aquí dice, yo pondré mi palabra en su boca y él hablará todo lo que yo le mandare. Para cada edad y para cada dispensación, el mensaje correspondiente para ese tiempo, Dios lo coloca en la boca del profeta mensajero que corresponde para ese tiempo. De ahí sale ese mensaje divino, de ahí sale la palabra de Dios para esa edad y para esa dispensación y para todo el pueblo. Y así Dios cumple su programa para esa edad o para esa dispensación. Y así el pueblo tiene el privilegio de oír la palabra de Dios para ese tiempo. Así lo ha hecho siempre y así lo hace en este tiempo final. Porque dice Amós capítulo 3, verso 7, dice, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Los secretos de Dios no son revelados a otras personas, sino a los profetas de Dios. No todo ser humano puede decir, yo tengo palabra que he recibido directamente de Dios para este tiempo. No, solamente el profeta mensajero correspondiente para esa edad o para esa dispensación. Y el que quiera tener palabra de Dios para predicarla, tiene que recibirla de ese profeta mensajero. No hay otra forma. No hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Para diferentes edades y dispensaciones, Dios ha tenido profetas. Estos son a los cuales Dios les revela su palabra. Dios le da a conocer lo que Él va a realizar. Y ese profeta mensajero comienza a proclamar al pueblo lo que Dios va a hacer en ese tiempo, y Dios comienza a hacerlo. Y ese mensajero comienza a señalar todo lo que Dios va haciendo gradualmente, de acuerdo a lo que Él prometió en su palabra. No hay otra forma establecida por Dios para edades o para dispensaciones. Las personas no pueden encontrar la palabra de Dios en otra forma, solo en la boca de un profeta, el profeta mensajero correspondiente para el tiempo en que viven. Cualquier otra persona podrá predicar la Biblia, podrá citar la Biblia. Eso lo puede hacer cualquier persona, aunque no sea un ministro. Pero traer el mensaje que corresponde para una edad o para una dispensación, solamente el mensajero enviado de Dios para ese tiempo. Miren ustedes, en el tiempo de Juan el Bautista y el Señor Jesucristo, hubo grandes líderes religiosos. El sumo pontífice, el líder máximo de la religión hebrea, los doctores de la ley, los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, levitas de aquel tiempo. Todas estas personas predicaban la Biblia, predicaban el Antiguo Testamento. Pero miren ustedes, apareció Juan el Bautista predicando y bautizando a la gente, y los rechazaron. Juan el Bautista estaba diciéndole a la gente que se arrepintieran, y estaba bautizándolos con bautismo en agua de arrepentimiento, y diciéndole,
detrás de mí, después de mí viene uno, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Dice también, y su aventador en su mano está. Y él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Quién tenía ese tipo de mensaje en aquel tiempo? Solamente Juan el Bautista. Los demás decían, el Mesías va a venir. Pero Juan el Bautista fue enviado por Dios como el Elías que le prepararía el camino al Señor. En la profecía de Malaquías, en el capítulo 3, verso 1, dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ese es el precursor de la primera venida de Cristo. Y esa profecía se cumplió en Juan el Bautista. Ahora, ¿qué podrían decir los líderes religiosos de aquel tiempo? ¿Cómo Dios va a enviar a un hombre cuando tenemos en nuestra nación tantos ministros que predican la Biblia, la palabra de Dios, y pueden preparar al pueblo para la venida de Cristo, la venida del Mesías? No importa lo que ellos pudieran decir. Lo que importa es lo que Dios dice en su palabra. Dios dijo que enviaría un mensajero que le prepararía el camino al Señor, y eso fue lo que hizo cuando envió a Juan el Bautista. También decía en el capítulo 4, verso 5, he aquí yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Juan el Bautista convirtió el corazón de los padres a los hijos, convirtió el corazón de los padres de la ley a los hijos de la dispensación de la gracia. Ese fue el profeta que Dios prometió para prepararle el camino a Cristo, al Mesías en su venida. Porque nadie le puede preparar el camino al Mesías mejor que un profeta. Porque siempre que el Mesías viene, aparece también como un profeta. Y nadie le puede preparar el camino a un profeta mejor que otro profeta. Ahora, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, pero no dicen los escribas si Elías tiene que venir primero, ellos pensaban que el profeta Elías literalmente, el mismo profeta Elías literalmente tenía que aparecer. Esa era la interpretación religiosa, esa era la interpretación de los predicadores de aquel tiempo. Pero vean ustedes, cuando vino Elías, se llamaba Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque era un hombre que vendría con el espíritu ministerial de Elías. Vendría en el espíritu y virtud de Elías, preparándole el camino al Señor, hablando de que vendría después de él el Mesías. Y no lo recibieron. Ahora, sigue diciendo, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, el ángel, el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vendría el ángel del pacto
aquella columna de fuego que guió al pueblo hebreo por el camino hacia la tierra prometida. Los había sacado de la esclavitud en Egipto y los estaba llevando hacia la tierra prometida. Esa columna de fuego, la cual le apareció a Moisés en el monte Sinaí, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vendría el ángel del pacto, esa columna de fuego, vendría a su templo, pero primero aparecería el que le prepararía el camino. Y allí apareció Juan el Bautista, y cuando bautizó a Jesús de Nazaret, descendió sobre Jesús de Nazaret el Espíritu Santo, esa columna de fuego, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel del pacto, descendió sobre Jesús de Nazaret y se posó en él. Descendió sobre ese templo humano, sobre Jesús de Nazaret, el templo humano de Dios. Somos templo de Dios. Por lo tanto, el ángel del pacto, la columna de fuego, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, descendió a su templo. Súbitamente vino a su templo y allí moró. Por eso una voz le dijo a Juan, le dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Hay versiones que dicen: en el cual me complazco morar. Así es que había descendido a su templo humano y luego tuvo un ministerio de 3 años y medio en esta tierra, allá en el territorio de Israel, cumpliendo todo lo que decía la Escritura que haría el Mesías en su venida. Cumplió todo, y con todo y eso no le reconocieron. Miren ustedes, qué desgracia para el pueblo hebreo, lo cual obró para bien para los gentiles, porque se le abrieron las puertas a los gentiles para reconocer la primera venida de Cristo y su obra en la cruz del Calvario, quitando el pecado del mundo. Y así, los gentiles tener la oportunidad de recibir el perdón de sus pecados. Y así, ser preparados para vida eterna. Ahora, podemos ver que Dios siempre ha enviado profetas a la tierra para cada edad y para cada dispensación. Algunas personas no comprenden que cuando Dios envía un profeta, una nueva edad o una nueva dispensación va a comenzar. Y cuando ese profeta viene predicando el mensaje que Dios le da, ahí abre Dios una nueva edad o una nueva dispensación para el pueblo. Y el pueblo es llamado a una nueva edad o a una nueva dispensación. Depende qué mensajero Dios envíe. Si envía un mensajero de una edad, es una edad la que él puede abrir. Si envía un mensajero dispensacional, se abre una nueva dispensación para el pueblo. Y los que lo reciben, reciben el conocimiento, el entendimiento de esa nueva dispensación, reciben el entendimiento del mensaje que él trae y reciben así todas las bendiciones que él viene anunciándole al pueblo para esa nueva dispensación. Ese es el programa divino para el fin del tiempo. La bienaventuranza grande es estar en pie delante del Hijo del Hombre, estar en pie delante del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual le apareció a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Le apareció en esa nube o columna de fuego. Luego, en el Nuevo Testamento, luego que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, encontramos que le apareció a Saulo de Tarso en el camino a Damasco y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Saulo, sabiendo que aquella luz que le hablaba
era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, era Elohim, le pregunta, Señor, ¿quién eres? Y esa luz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús ahora estaba en forma de una columna de fuego, de una luz más fuerte que el sol. Había regresado a lo que él había dicho, salí del Padre y vuelvo al Padre, salí de Dios y vuelvo a Dios. Él había salido de ser la columna de fuego y se había velado en carne humana, y cuando ascendió al cielo volvió a ser la columna de fuego, esa luz apareciendo en esta tierra. Y esa misma luz, esa columna de fuego, ha viajado desde la tierra de Israel, pasando por Asia Menor en la primera edad, y luego en 5 edades allá en Europa, y luego en la séptima edad en Norteamérica, y ahora ha viajado a la América Latina y el Caribe para cumplir sus promesas para el fin del tiempo o fin del siglo. La columna de fuego, que es Jesucristo, que es el Señor, en el occidente, revelándose, manifestándose, y nosotros estar escuchando su voz, su mensaje, es estar escuchando la trompeta final, o gran voz de trompeta, y nosotros estar en su mensaje, significa que estamos en una nueva dispensación, la dispensación del reino, en la edad eterna de la piedra angular. Y esto significa que estamos en pie delante del Hijo del Hombre para evitar todas las cosas, todos los juicios divinos que caerán sobre la tierra durante la gran tribulación. Esa es la evidencia que hemos sido tenidos por dignos de evitar todos esos juicios que van a venir sobre la tierra. Estamos en pie delante del Hijo del Hombre en una nueva dispensación, en la dispensación del reino, en esa edad eterna de la piedra angular, escuchando su mensaje, el cual en el fin del tiempo o fin del siglo, él enviaría a sus hijos por medio de su ángel, el cual vendría dando testimonio de esta cosa, como dice Apocalipsis capítulo 22 y verso 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Viene dando testimonio de todas estas cosas que deben suceder. Viene dando testimonio ¿con qué? Con el mensaje del Evangelio del Reino, que es la trompeta final o gran voz de trompeta. Viene dando testimonio de estas cosas, dándole a conocer a los hijos de Dios todas las cosas que deben suceder. Aquí lo explica más claramente en Apocalipsis capítulo 22 y verso 6, y dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. ¿Por qué? Porque no son palabras humanas, sino es la palabra de Dios, es el mensaje de Dios, es el evangelio del reino. Estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Aquí envía a su ángel. ¿Para qué? Para mostrar las cosas que deben suceder pronto. Y así, estar en pie delante del Hijo del Hombre, delante de Jesucristo, que en el fin del tiempo estaría revelándose a través de su ángel mensajero.
el ángel enviado por el Señor Jesucristo para dar testimonio de estas cosas a todos los hijos de Dios. Y así estar en pie delante del Hijo del Hombre. En pie delante del Hijo del Hombre. Eso es lo más importante para todo ser humano, estar en pie delante del Hijo del Hombre en el fin del tiempo para evitar las cosas que han de venir, los juicios divinos que han de venir sobre la tierra. En pie delante del Hijo del Hombre, haciendo que, escuchando la gran voz de trompeta o trompeta final, que es el mensaje de la dispensación del reino, o sea, el mensaje del evangelio del reino, para todo ser humano. No hay otra forma para evitar los juicios divinos que han de venir sobre la tierra en la gran tribulación. Solo estando en pie delante del Hijo del Hombre y escuchando así su mensaje final por medio de su ángel mensajero. Que Dios les bendiga grandemente a todos y a mí también, nos guarde, nos dirija y siempre nos esté dando su mensaje, su palabra, dándonos a conocer las cosas que han de suceder pronto, entre las cuales está la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nuestros cuerpos. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para concluir nuestra parte en esta mañana. Agradezco mucho la invitación que nos hicieron a Bermúdez y a mí para estar con ustedes aquí. Hemos disfrutado nuestra estadía aquí en este día, aunque ha sido de pocas horas, pero Dios ha estado con nosotros, su bendición ha estado con nosotros y hemos estado viendo a cada uno de ustedes en esta mañana, los cuales tienen hambre y sed de oír la palabra de Dios, las cosas que deben suceder pronto. Y están en pie delante del Hijo del Hombre en este tiempo final. Así es que ha sido para mí un privilegio muy grande estar con ustedes, verlos y decirles a ustedes las bendiciones que Dios tiene para ustedes en este tiempo final. Y darle a conocer todo lo que Él está realizando en este tiempo conforme a su palabra. Porque Él no puede hacer nada si no es lo que Él prometió en su palabra. Así es que Dios nos continúe bendiciendo a todos, Dios nos guarde, y dejo por aquí ya a nuestro amigo Miguel Bermúdez Marín, el cual concluirá nuestra parte en esta mañana. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Gracias a Dios por William Soto Santiago. Gracias a Dios por su palabra.
por este mensaje precioso que nos ha sido dado en pie delante del Hijo del Hombre.